Príncipes del Manicomio, tercera temporada, 19 de julio, 20-30 horas aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. De Cervantes a Thoreau sobre la libertad y la vida. Del portal ethic.es de ahora del 27 de mayo del 2019. De Cervantes a Thoreau sobre la libertad y la vida implica un disparador para decir que no hagamos a nuestros hijos cautivos, sino empujémosle a sacar de la vida todo su jugo y acompañémoslos o enseñémosles, como dice el portal, a mí me gusta más acompañarlos, a vivir sin ataduras y libres de hipotecas. Quería vivir profundamente, decía Thoreau, en la vida en los bosques y chupar toda la médula de la vida, vivir tan fuerte y espartano como para prescindir de todo lo que no era vida. A cierta edad, uno toma conciencia de su propia finitud. También de las limitaciones que le constriñen y de cómo ha administrado el tiempo transcurrido hasta la fecha. Hacer una carrera, tener tu propia casa, formar una familia o tener un trabajo estable es al fin y al cabo el molde que nuestros padres nos pretendieron ajustar desde siempre. También es aquel sobre el que pretendemos muchas veces forjar la vida de nuestros hijos. Es como aquel burrito al que día tras día le ponen un ronzal y unas anteojeras con la finalidad de que dé vueltas y vueltas a la noria a cambio de una porción de paja o un lecho donde recostarse, derrotado al ocaso del día. Sin embargo, ese burro sueña con aquel tiempo en que pasía libremente y libre se tendía al sol. La cuestión es que en la sociedad occidental en la que vivimos, somos nosotros los que nos ponemos cada día a la salida del sol el ronzal y las anteojeras. Así, hacemos que el campo florezca, aun cuando, merced a las dichosas anteojeras, no lo veamos y lo que es más grave aún, no lo disfrutemos. Entonces, ¿por qué hemos de dar al rey la hacienda y la vida? Como afirmarse don Pedro Crespo, alcalde de la Zalamea. ¿Qué honra ha de tener quien entrega sin rechistar toda su vida sin vivirla? Solo los más grandes han sido capaces de rebelarse contra el destino y vivir la vida en su plenitud, incluso a pesar de sus pesares. Henry David Thoreau, escritor y filósofo de naturaleza estadounidense, fue uno de los que sí llevó hasta sus últimas consecuencias el deseo de libertad de todos. Al fin y a la postre, en algún momento de nuestras vidas, soñamos ver aquello cumplido. A Thoreau se le suele conocer especialmente por dos episodios. Su retiro en los bosques, donde quiso vivir solitario y de modo autosuficiente durante 2 años, porque quería hacer frente a los hechos esenciales de la vida y no descubrir al morir recién que no había vivido. Y por otro lado, el otro episodio es su paso por la prisión. Consecuencia de no haber pagado impuestos en un acto de rebelión frente a la guerra de los Estados Unidos, con México en este caso, y frente a la defensa de la esclavitud por parte
del gobierno. De ambos sucesos surgieron sus dos libros más conocidos. Por un lado, La desobediencia civil de 1849 y después Walden o La vida de los bosques en 1854. Ambos geniales por la sinceridad que transmite quien escribe sobre lo vivido. Por caso, ¿qué responsabilidad tenemos los padres al mirar la vida de nuestros hijos desde nuestra generalmente muy mediocre y limitada perspectiva? Precisamente, viviendo su vida de un modo excéntrico, Thoreau demostró, como escribe Henry Miller en su excelente e imprescindible prólogo al libro del deber de la desobediencia civil, la futilidad y el absurdo de la vida de las masas. ¿Les suena? La futilidad y el absurdo de la vida de las masas. Ante la pregunta tan actual, valga la redundancia hoy, de qué puede valer nuestra fatiga al fin y al cabo si mañana junto a nuestros seres queridos vamos a poder ser reducidos a migas por algún loco exaltado. Thoreau decide romper con los convencionalismos y vivir una vida profunda y rica, que le dio casi todas las satisfacciones, incluso enriqueciéndole, como reconoció el propio Miller, mucho más de lo que puede enriquecerse el hombre moderno, atolondrado por dudosos lujos y comodidades. Atolondrado por dudosos lujos y también dudosas comodidades. En ocasiones de vivir disminuyen en la medida en la que crecen los llamados medios, afirmaba, porque los medios son, en definitiva, una cadena que cuando sea de oro nos aferra y constriñe, nos limita a una vida mezquina, revoloteando de una obligación a la otra, inquietos, miserables, frustrados, buscando en vano el encontrar una salida. Por todo ello resulta ineludible educar a los niños y jóvenes en lo que, por todo lo antes mencionado, denominaríamos clara y fácilmente, en términos de definición, libertad. Por eso la frase anterior, ¿no? Desde nuestra perspectiva, generalmente muy mediocre e ilimitada, pretendiendo asegurar, vaya a saber qué, aún sacrificando el más preciado bien que implique la libertad individual y la felicidad a costa de aquel dudoso estatus en términos de lujos o comodidades. Como declamara Cervantes a través de la boca de Don Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres le dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni tampoco que el mar encubre. Por la libertad se puede y debe aventurar la vida. Entonces, no hagamos a nuestros hijos cautivos. Empujémosles a sacar de la vida todo su jugo y acompañemos a vivir sin ataduras y libres de hipotecas. En un tiempo en que todo el mundo quiere que el Estado le garantice sus necesidades, decía el escritor norteamericano, que no le gustaría pensar que algún día iba a depender de la protección del Estado, en este caso. Argumentaba para ello, si rechazo a la autoridad del Estado y no pago impuestos, pronto se apoderará de lo mío.
gastará mis bienes y nos hostigará interminablemente a mí y también a mis hijos. Esto es duro y hace que sea imposible vivir con honradez y al mismo tiempo con comodidad en nuestra vida material. No merece la pena, dice Toreo, acumular bienes. Es mejor cultivar la pequeña cosecha y consumirla cuanto antes. Acompañemos entonces como propuesta a los jóvenes a vivir como plantea como hipótesis Toreo y los personajes de Cervantes, en absoluta libertad, careciendo de ataduras que premediten sus conductas, careciendo de ataduras que premediten sus conductas, siendo en consecuencia dueños de su propia realidad, porque esto les va a obligar y les va a animar a crearla. Sí, a crear su propia realidad y no los estereotipos, del cual probablemente nosotros ya seamos presos. Y aún, probablemente, y más grave que eso, implique casi una cuestión monárquica en términos paternalistas de lo que deba ser y no lo que pueda construir con su creatividad, con su forma de adaptación al mundo, con su forma de percepción del mundo, con su forma de reacción en términos adaptativos al mismo. Claro, cuando todo está preformado es mucho más difícil crear. Probablemente nosotros ya hayamos pasado esa etapa, quién más o quién menos, pero eso de un formato social que nos implica todo aquello que nos rodea, que nos potencia o nos vulnerabiliza, que nos incluye o exactamente todo lo contrario. Bienvenidos a Príncipes Manicomio por streaming hoy y por Salto TV.